Seguimos con nuestro estudio de la fe cristiana y la posmodernidad y ahora estamos en el tema de las características distintivas de la cultura posmoderna propiamente. Ya vimos la primera de ellas y dedicamos un buen tiempo a ella, que es la imagen, una característica distintiva de la cultura posmoderna. Vamos a ver la segunda ahora de la lista de 5 que mencioné en el primer video. Esta segunda característica yo le llamo desborde. Así, simplemente desborde. Tiene que ver con muchas cosas, pero desborde. Y la idea del desborde es eso, aquello que se sale en un vaso cuando se echa agua y se llena y se rebalsa, se desborda, se sale de su contenido, se sale del recipiente que lo está conteniendo. Bueno, es la imagen que te quiero comentar, que es el uso metafórico del desborde. Parece que los sistemas e instituciones modernas se están agotando, se están llenando y están surgiendo muchos movimientos que se salen de los bordes de esos sistemas. Es lo que significa el desborde, ¿no? En lo económico, pues surge la famosa economía paralela o la economía informal. En lo político desaparecen los partidos tradicionales, prácticamente han desaparecido en todos los países, y surgen nuevos efímeros, es decir, de corta vida. En lo eclesiástico es obvio el desgaste del sistema denominacional que da lugar al surgimiento de nuevos movimientos independientes, sin vinculación alguna, perdón, con el sistema antiguo. El surgimiento de las nuevas iglesias llamadas neopentecostales o del movimiento de mega iglesias. No es más que un ejemplo de este desborde, pero no es lo mismo mega iglesia que neopentecostalismo. Es verdad que muchas mega iglesias son neopentecostales, pero muchas no lo son. Eh, Al interior de las iglesias locales, grandes, medianas o pequeñas, se observa también ese desgaste, porque están surgiendo nuevas formas de hacer el ministerio y nuevos ministerios en sí, ya que no caben en las estructuras establecidas. En lo educacional, que es donde estamos nosotros ahora, también surgen formas no tradicionales de educación técnica, educación profesional, incluso educación teológica, al margen de los sistemas establecidos. En fin, hay desborde. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Los sistemas e instituciones de la modernidad ya no pueden contener las nuevas formas de la posmodernidad. Hay muchos experimentos, muchos se salen de las formas tradicionales. Esta característica va de la mano del desencanto con las formas fijas que hablamos antes. Eh, Está claro que el desborde tiene sus puntos positivos, por supuesto, pero también tiene sus peligros. De nuevo, sería muy fácil convertir el desborde en un fin en sí mismo, al grado de llegar a ser de él la razón de ser de una persona o de una iglesia o de una institución. Y ese es peligro que vemos en todas las cosas que hacemos, convertirlas en un fin en sí mismo, la novedad, la creatividad, la innovación, el experimento, puede llegar a convertirse en un fin en sí mismo. Pero eso no quiere decir que esas cosas nuevas no sean buenas, no sean desafiantes, no sean útiles. Así que bienvenido el desborde, pero con criterio. Bueno, la otra característica que quiero comentar, que va más o menos de la mano de esta, pero va mucho más allá con otras cosas, es lo que yo llamo la informalidad. Este, en cierto sentido, el desborde produce informalidad. Y aquí tenemos que entender la informalidad. Los adultos entienden la informalidad como rebeldía o como irresponsabilidad.
o como descuido. Un adulto le dice a un joven, qué informal eres, y le está diciendo algo malo, ¿no? Le está diciendo o que rebelde, o que irresponsable, o que descuidado eres. Pero no, queremos ver la informalidad desde otra perspectiva, como una alternativa al sistema imperante. La generación adulta no ve bien la informalidad. Me parece que la informalidad podría ser una de esas características más representativas y más visibles de la cultura postmoderna, con aspectos positivos que tenemos que considerar. La informalidad es una protesta contra las estructuras existentes. Las instituciones gubernamentales, instituciones educativas, eclesiásticas, son cuestionadas por ser productos directos de la modernidad. Todo el sistema institucional que conocemos está bajo juicio por la cultura postmoderna. Hay inconformidad con lo formalmente establecido. No hay por el momento nada nuevo y concreto que se ofrezca como alternativa y ni siquiera sé si esta es una meta en la cultura postmoderna, excepto la informalidad en sí. Se puede observar la informalidad en una variedad de situaciones y de cosas. Por ejemplo, en el vestuario. Bueno, si hubiéramos estado en una época anterior y yo estaría dando clases, yo tendría que estar con corbata y con saco, porque esa era la formalidad con que el maestro se presentaba en su clase. Así que soy informal. Bueno, en cierto modo la cultura nos ha condicionado ahora. En otras cosas que se ve es en el trato de unos y otros. Por ejemplo, el trato entre estudiantes y profesores. ¿Cómo era el trato antes? Era muy, pero muy distante, muy formal, muy con los títulos, licenciado, doctor, don. Hoy los estudiantes a veces hasta piensa uno que le faltan el respeto, porque le están tratando a uno de tú, de vos, algunos. Hay estudiantes que me han conocido a mí de mucho tiempo antes y cuando vienen al seminario me tratan así, como un amigo, como alguien a quien han conocido siempre. Y los demás se sorprenden y hasta los regañan porque es irrespetuoso. Es un trato informal. El trato entre padres e hijos. ¿Cómo nos enseñaron a nosotros a tratar a nuestros padres? ¿Cómo se tratan ahora los padres y los hijos? El trato entre la generación joven, entre sí mismo, ¿cómo se tratan ellos? En las relaciones personales, la formalidad e informalidad en las relaciones personales. En las prácticas religiosas. Bueno, nosotros crecimos, los adultos, con prácticas religiosas, ceremonias, éramos muy ceremoniosos. Lo que se hacía en la iglesia era muy ceremonioso, muy formal, muy lleno de protocolos y de cosas. Hoy las cosas son más livianas, ¿verdad? Es una de las cosas que más asusta a la generación adulta y les ofende también, porque para los adultos la formalidad ha sido parte de su vida, de su identidad, de su cultura. La formalidad para la generación adulta no es otra cosa que la manera correcta de ser, de vestirse, de tratarse, de conducirse. Para los adultos, la informalidad se asocia con lo que ya mencionamos: rebeldía, irrespeto, irresponsabilidad, descuido. Muchos se escandalizan, por ejemplo, con la manera en que los jóvenes tratan a los adultos y a las autoridades, a los padres, a los maestros, a los gobernantes, a los jefes en las empresas. Bueno, el desafío es para todos, adultos y jóvenes. Unos tienen que descubrir la alegría de la vida expresada en la informalidad y los otros tienen que desarrollar un aprecio por lo que es importante para otros y por lo cultural y políticamente correcto, diríamos nosotros. Bueno, vamos a dejar aquí.
y en otro video seguiremos hablando de otras características de la cultura postmoderna.